Hola amigos, buen día. Gracias por sintonizar el canal de Laboratorio de Biofísica. Les saludamos con gusto a mi compañera Daniela Hernández y su servidor Omar Hilario. Quédate con nosotros. En esta ocasión te estaremos dando algunos tips útiles para la verificación de los instrumentos volumétricos operados por pistón. Equipo y material requerido. 1. Balanza analítica adecuada que esté calibrada y verificada. 2. Termómetro para medir la temperatura del agua. 3. Barómetro para medir la presión atmosférica. 4. Matraz de vidrio con tapa. 5. Agua destilada de grado 3. Para la selección de la balanza adecuada para realizar la verificación de un instrumento operado por pistón, podemos guiarnos en la siguiente tabla, extraída también del documento Criterios para la verificación metrológica de aparatos volumétricos operados por pistón, emitido por el SECAYAC. Proceso de verificación. 1. Medir la temperatura inicial del agua, la cual será nuestra temperatura inicial. Número 2. Pesar el recipiente de vidrio con tapón, vacío y prehumedecido. Esa será nuestra masa inicial. 3. Ejercitar el mecanismo del instrumento, realizando por lo menos 5 enjuagues. 4. Aspirar y dispensar el líquido en el recipiente con tapón. 5. Pesar el recipiente. Esta será nuestra masa 2. 6. Repetir el paso número 4 y 5 hasta completar 10 mediciones. Y finalmente el 7. Medir la temperatura del agua. Esta será la temperatura 2. Para el siguiente paso, con los datos obtenidos realizaremos los siguientes cálculos. Número 1. Vamos a calcular la temperatura promedio. Lo haremos mediante el dato que obtuvimos de la temperatura 1 más la temperatura 2, dividiéndolo entre 2. 2. Obtener la masa del volumen entregado en cada medición. Vamos a hacer la resta de la masa 2 menos la masa 1. 3. Calcular la masa promedio de las 10 mediciones. 4. De acuerdo al valor de temperatura promedio del agua con la que se realizó la verificación y la presión atmosférica, vamos a seleccionar de las tablas el valor del factor Z correspondiente. Las unidades de este factor están dadas en microlitros por miligramo, por lo que debemos tener cuidado en expresar las unidades de masa en miligramos y no en gramos. 5. Vamos a calcular el volumen promedio entregado por el instrumento a verificar mediante la siguiente ecuación, multiplicando la masa promedio, que debe estar en miligramos, por el factor Z correspondiente seleccionado. El resultado del volumen lo obtendremos en microlitros. 6. El error sistemático es aquel error que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan sobre una magnitud. Puede estar originado en un defecto del instrumento o en una particularidad del operador o en el proceso de medición. Este error lo calcularemos haciendo la resta del volumen promedio menos el volumen seleccionado. 7. Vamos a calcular la desviación estándar de las masas. 8. El error aleatorio es aquel error inevitable que se produce por eventos únicos e imposibles de controlar durante el proceso de medición. Este lo vamos a calcular mediante la siguiente ecuación. A continuación podemos ver un ejemplo de cómo podría quedar nuestra tabla de resultados. El error sistemático calculado lo podemos utilizar para comparar contra el criterio de aceptación establecido en nuestros propios procedimientos. Por ejemplo, para una pipeta de pistón podemos utilizar la siguiente tabla, donde nos muestra los errores máximos permisibles para pipetas de pistón unicanal de volumen fijo y variable. Y nuestra comparación podría quedar como la siguiente imagen, donde se plasma el resultado de la verificación del equipo en cuestión y se determina el criterio de cumplimiento contra nuestros criterios de aceptación o rechazo establecidos en nuestros propios procedimientos. Y para el material de vidrio, un ejemplo sería establecer los criterios de aceptación de acuerdo a lo que marca el fabricante o de acuerdo a la normatividad que aplique para cada proceso. Como última recomendación, se debe tener especial cuidado con las unidades de cada variable para evitar hacer comparaciones erróneas. Por ejemplo, podemos comparar gramos contra mililitros o comparar miligramos contra microlitros.
pero nunca debemos comparar gramos contra microlitros ni miligramos contra mililitros.